Justo al final, de Elizabeth Gaskell. El doctor Brown era pobre y tuvo que abrirse paso en la vida. Había estudiado medicina en Edimburgo y sus aptitudes y buena conducta habían hecho que los profesores se fijaran en él. En cuanto lo conocían las damas de sus familias, la figura atractiva y los modales encantadores le convertían en el favorito. Y quizá ningún otro estudiante recibía tantas invitaciones a veladas y bailes, o era elegido con tanta frecuencia para ocupar el lugar que había quedado vacante a última hora en una mesa. Nadie sabía quién era o de dónde venía, pues no tenía familia cercana, como había explicado él en un par de ocasiones. Así que ningún pariente de humilde cuna o baja condición podía importunarle. Cuando llegó a la universidad, estaba de luto por su madre. Margaret, la sobrina del profesor Fraser, recordó esto a su tío una mañana, mientras le contaba que la noche anterior el doctor James Brown le había pedido que se casara con él, que ella había aceptado y que él pensaba visitar al profesor Fraser, que además de tío, era su tutor, esa misma mañana, a fin de obtener su consentimiento. El profesor fue absolutamente consciente, por la actitud de Margaret, que su aprobación no era más que una formalidad, pues la joven ya había tomado la decisión y había tenido más de una oportunidad para comprobar lo testaruda que podía llegar a ser. No obstante, corría la misma sangre por sus venas, y él defendía sus opiniones con el mismo empecinamiento. De ahí que, con frecuencia, tío y sobrina discutieran con cierta crudeza, sin cambiar ni un ápice sus respectivas opiniones. Precisamente esta vez el profesor Fraser no podía callarse. Entonces, Margaret, te instalarás discretamente como una mendiga, pues ese joven Brown apenas tiene dinero para poder contraer matrimonio. Tú, que podrías ser Lady Kennedy si quisieras. No podría, tío. No digas tonterías, niña. Sir Alexander es un hombre muy agradable, de mediana edad si quieres. Pero supongo que una mujer obstinada tiene que salirse con la suya. Aunque si yo hubiera sabido que ese joven entraba en mi casa a hurtadillas para conseguir por medio de halagos que le quisieras, me habría asegurado de que estuviera a suficiente distancia para que tu tía no le invitara a cenar. Sí, puedes refunfuñar, pero ningún caballero habría venido a mi casa para conquistar el cariño de mi sobrina, sin informarme antes de sus intenciones y pedirme permiso. El doctor Brown es un caballero, tío Fraser. Piense lo que piense de él. Eso crees. Pero ¿a quién le importa la opinión de una joven enamorada? Es un muchacho guapo y persuasivo con buenos modales. Y no pretendo negar su talento, pero hay algo en él que nunca me ha gustado. Y ahora entiendo por qué. Está bien, está bien. Tu tía se sentirá decepcionada contigo, Margaret, pero siempre has sido una criatura obstinada. ¿Te ha contado alguna vez ese Jamie Brown quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaban o de dónde viene? Y no pregunto por sus antepasados, no tiene aire de haberlos tenido nunca. Y tú, una Fraser de Lovat, vergüenza debería darte, Margaret. ¿Quién es ese Jamie Brown? James Brown, doctor en medicina por la Universidad de Edimburgo, un joven bueno e inteligente, a quien quiero con todo el alma, respondió Margaret enrojeciendo. Vaya, ¿te parece que esa forma de hablar para una jovencita? ¿De dónde procede? ¿Quiénes son sus parientes? Si no me da información sobre su familia y sus perspectivas, le echaré fuera de esta casa, Margaret, puedes estar segura. Tío, sus ojos estaban llenos de lágrimas, de indignación. Soy mayor de edad. Usted sabe que es bueno e inteligente. De otro modo, no le habría invitado tan a menudo a su casa. Me caso con él, no con su familia. Es huérfano. No creo que siga en contacto con ningún pariente. No tiene hermanos ni hermanas. Me da igual su procedencia. ¿Qué era su padre? Inquirió el profesor Fraser con frialdad. No lo sé. ¿Por qué he de husmear en los detalles de su familia y preguntar quién era su padre, cuál era su nombre de soltera de su madre y cuándo se casó su abuela? Sin embargo, recuerdo haber oído a Margaret Fraser hablar en favor de una larga línea de respetables antepasados. Había olvidado los nuestros, supongo, cuando pronuncié esas palabras. Simon Lord Lovat, un encomiable tío abuelo de los Fraser,
Si las historias son ciertas, debería haber sido ahorcado por delincuente y no decapitado como un caballero leal. Oh, si estás decidida a ensuciar tu propio nido, he terminado. Que entre James Brown. Me inclinaré ante él y le daré las gracias por dignarse contraer matrimonio con una Fraser. Tío, dijo Margaret, llorando a lágrima viva, no quiero que nos separemos enfadados. Los dos nos queremos mucho. Ha sido usted muy bueno conmigo, y la tía también. Pero he dado mi palabra al doctor Brown y debo mantenerla. Le amaría aunque fuera el hijo de un campesino. No esperamos ser ricos, pero él tiene ahorrados algunos cientos de libras para empezar y yo tengo mis 100 libras anuales. Bueno, bueno, niña, no llores. Lo has dispuesto todo al parecer, así que me lavo las manos. Me eximo de cualquier responsabilidad. Le contarás a tu tía lo que has acordado con el doctor Brown sobre vuestra boda y haré lo que desees en este asunto. Pero que no entre ese joven a pedirme el consentimiento. Ni se lo daré ni se lo quitaré. Las cosas habrían sido muy diferentes si se hubiese tratado de Sir Alexander. Oh, tío Fraser, no diga usted eso. Reciba al doctor Brown y por lo menos hágalo por mí. Dígale que está de acuerdo. Déjeme que sea un poco suya. Es tan triste decir sola en un momento así, como si no tuviera familia y nadie se preocupara de mí. Abrieron la puerta de golpe y anunciaron al doctor Brown. Margaret se marchó a toda prisa, y antes que pudiera darse cuenta, el profesor había dado una especie de consentimiento sin preguntar nada al afortunado joven, que corrió a buscar a su prometida y dejó al tío rezongando. Lo cierto es que el profesor Fraser y su mujer se oponían tanto al compromiso de Margaret que no podían evitar que se notara tanto en su actitud, aunque tenían la delicadeza de guardar silencio. Pero Margaret percibía que su prometido no era bienvenido. La alegría que le producían sus visitas se veía anulada por el sentimiento de frialdad con que era recibido, y cedió de buena gana al deseo del doctor Brown de que el noviazgo fuera corto, lo que no era en absoluto su plan inicial, esperar hasta que él tuviera una consulta en Londres y sus ingresos convirtieran el matrimonio en un paso prudente. El profesor Fraser y su mujer ni se opusieron ni lo aprobaron. Margaret hubiera preferido la oposición más vehemente a aquella gélida frialdad, pero ésta la hizo volverse con mayor cariño hacia su afectuoso y comprensivo enamorado. No es que hubiera hablado con él sobre el comportamiento de sus tíos. Mientras no pareciera darse cuenta de éste, no le diría nada. Además, el profesor y su mujer llevaban tanto tiempo ocupándose de ella como unos padres que no se creyó con derecho a dejar que un extraño los enjuiciara. De modo que realizó más bien con tristeza los preparativos de su futuro con el doctor Brown, sin poder beneficiarse de la sabiduría y experiencia de su tía. Pero Margaret era una joven sensata y prudente. A pesar de gozar de unas comodidades muy cercanas al lujo en casa de su tío, podía prescindir de ellas sin pesa. Cuando el doctor Brown partió a Londres para buscar y preparar su nuevo hogar, ella le pidió que solo hiciera los arreglos más imprescindibles para recibirla. Se ocuparía de organizar lo que faltaba a su llegada. Él tenía algunos muebles viejos de su madre en un almacén. Le propuso venderlos para comprar otros nuevos, pero Margaret le convenció de que no lo hiciera. Los aprovecharían mientras durasen. El servicio doméstico de los recién casados iba a consistir en una mujer escocesa que llevaba mucho tiempo vinculada a la familia Fraser y que sería la única criada, y en un hombre que el doctor Brown había contratado en Londres, poco después de instalarse en la casa. Un hombre llamado Crawford, que había vivido muchos años con un caballero, ahora residente en el extranjero, que le había dado la mejor de las recomendaciones cuando el doctor Brown le preguntó por él. Crawford había realizado los trabajos más variados para este caballero, así que sabía hacer de todo, y el doctor Brown, en todas sus cartas a Margaret, tenía alguna nueva maravilla que contar de su criado. Pues la joven había puesto ligeramente en duda la conveniencia de empezar su vida con un criado, aunque se había dejado convencer por los argumentos del doctor Brown sobre la necesidad de tener una apariencia respetable, ofrecer una buena imagen, etc.
ante cualquier persona necesitada de acudir a su consulta, que pudiera desanimarse al ver a la anciana Christie fuera de la cocina y se negara a dejar algún recado en manos de una persona que hablase un inglés tan ininteligible. Crawford era tan buen carpintero que podía poner baldas, ajustar bisagras, arreglar cerraduras e incluso llegó a construir una caja con algunos tablones viejos de un cajón de embalaje. Crawford un día, que su señor había estado demasiado ocupado para salir a cenar, había improvisado una tortilla tan deliciosa como cualquiera que el doctor Brown había probado en París, cuando estudiaba allí. En pocas palabras, Crawford, a su modo, era una especie de admirable Cruikshank, y Margaret se convenció de que la decisión del doctor Brown de tener un criado era correcta, incluso antes de ser recibida respetuosamente por Crawford. Cuando éste abrió la puerta de su nuevo hogar a los recién casados después de una breve luna de miel. El doctor Brown tenía miedo de que Margaret encontrara la casa inhóspita, en aquel estado a medio amueblar, pues solo había comprado lo imprescindible. Su consulta, qué grandilocuente sonaba, estaba en orden, y todo estaba calculado para causar una buena impresión. Había una alfombra turca que había pertenecido a su madre, y que estaba lo bastante gastada para tener ese aire de respetabilidad que adquiere el mobiliario cuando no parece recién comprado, sino una herencia familiar. Y esa atmósfera lo impregnaba todo. La mesa de la biblioteca, comprada de segunda mano, debe confesarse, el escritorio, que había sido de su madre, las sillas de cuero, tan heredadas como la mesa de la biblioteca, las estanterías que Crawford había colocado para los libros, un buen grabado en las paredes, convertían la habitación en un lugar tan agradable que tanto el doctor como la señora Brown pensaron, por lo menos aquella noche, que la pobreza ofrecía las mismas comodidades que la opulencia. Crawford se había tomado la libertad de poner algunas flores en el cuarto, su humilde modo de dar la bienvenida a la señora. Flores tardías de otoño, mezclando la idea del verano con la del invierno, que latía en el brillante fuego de la chimenea. Christie le subió unos deliciosos bollos con el té, y la señora Fraser había suplido su falta de cordialidad lo mejor que pudo, con una provisión de mermelada y piernas de cordero. El doctor Brown no se quedó tranquilo hasta que no enseñó a Margaret con por lastimera todas las habitaciones que quedaban por amueblar, pero la joven se rió de su temor de que ella se sintiera decepcionada y afirmó que nada le agradaría tanto como planificar y arreglar su interior, y que con su habilidad para la tapicería y la de Crawford para la carpintería, los cuartos se amueblarían casi por arte de magia. Pero con la mañana y la luz del día volvió la preocupación del doctor Brown. Veía y deploraba todas las grietas del techo, todas las pequeñas manchas del empapelado. Y no por él, sino por Margaret. No podía dejar de comparar el hogar que él le había ofrecido con el que ella había abandonado. Parecía temer que ella se hubiese arrepentido. Aquella inquietud enfermiza era el único inconveniente de su felicidad. Y para ponerle fin, Margaret se vio inducida a gastar más de lo que había propuesto en un principio. Compraba este artículo en lugar de aquel porque su marido, si la acompañaba, parecía sumamente desgraciado si sospechaba que ella se privaba del menor deseo por ahorrar. La joven aprendió a eludir su compañía al salir de compras, pues le resultaba muy sencillo elegir el objeto más barato, aunque fuera el más feo. Si estaba sola y no tenía que soportar la mirada de mortificación de su marido, cuando le decía tranquilamente al vendedor que no podía permitirse comprar esto o aquello. Al salir de una tienda después de una cena así, el doctor Brown le había dicho: «Oh, Margaret, no debería haberme casado contigo, tienes que perdonarme». «¿Perdonarte?», exclamó ella. «¿Por hacerme tan feliz? No vuelvas a hablar así, te lo ruego». «Oh, Margaret, pero no olvides que te he pedido que me perdones». Crawford era todo lo que él le había prometido, y más de lo que podía desear.
Era la mano derecha de Margaret, con todos sus pequeños planes domésticos, lo que de algún modo irritaba bastante a Christie. La enemistad entre los dos criados era sin duda lo más incómodo de su vida hogareña. Crawford se sentía superior porque conocía Londres, porque disfrutaba del favor de la señora, porque estaba en su poder ayudarla, lo que suponía gozar del privilegio de ser consultado con frecuencia. Christie estaba siempre suspirando por Escocia, lanzando indirectas sobre el modo en que Margaret descuidaba a una persona que la había seguido a un país extranjero, para convertir en su favorito a un desconocido, que además no era trigo limpio. Pero como nunca esgrimió la menor prueba de sus vagas acusaciones, Margaret prefirió no hacerle preguntas y las atribuyó a los celos de su compañero. Por lo general, sin embargo, las cuatro personas que formaban aquella familia convivían en armonía. El doctor Brown estaba satisfecho con su casa, con sus criados, con sus perspectivas y sobre todo con su animosa mujer. A Margaret de vez en cuando le sorprendían ciertos estados de ánimo de su marido, pero esto no debilitaba su cariño, sino que despertaba su compasión por lo que ella creía recelos y sufrimientos patológicos. Se trataba de una compasión dispuesta a convertirse en simpatía, tan pronto como pudiera descubrir alguna causa real que justificara aquel abatimiento que en ocasiones le invadía. Christie no fingía que Crawford le disgustaba, pero como Margaret se negaba a escuchar sus protestas y el propio Crawford estaba deseoso de conseguir que la anciana escocesa tuviera una buena opinión de él, no llegó a producirse ninguna ruptura entre ambos. Grosso modo, el famoso y afortunado Dr. Brown parecía el miembro más atribulado de la familia, y no podía deberse a cuestiones económicas. Por uno de esos golpes de suerte que a veces allanan las dificultades de un hombre y lo conducen a un lugar seguro, había progresado mucho en su profesión, y probablemente sus ingresos con el ejercicio de la medicina confirmaban las expectativas que Margaret y él habían concebido en los momentos más optimistas. Pero debo descenderme más en este asunto. Margaret tenía una renta de algo más de 100 libras anuales. A veces sus dividendos habían ascendido a 130 o 140 libras, pero no se atrevía a confiar en ello. Al doctor Brown le quedaban 1.700 libras de las 3.000 que le había dejado su madre, y aún tenía que pagar parte del mobiliario, ya que a pesar de la insistencia de Margaret, no les habían enviado todas las facturas en el momento de la compra. Estas llegaron una semana antes de que se produjeran los sucesos que voy a relatar. Por supuesto, su importe era más elevado de lo que incluso Margaret había esperado, y se sintió preocupada al ver lo mucho que les costaría liquidar la deuda. Pero por extraño y contradictorio que pueda parecer, ninguna causa real de inquietud o decepción parecía afectar la alegría de su marido. Se rió de su consternación, hizo tintinear la recaudación del día en sus bolsillos. La contó delante de ella y calculó sus probables ingresos anuales basándose en ese día. Margaret cogió las guineas y las llevó en silencio a su mueble del piso de arriba, pues había aprendido el difícil arte de disimular sus preocupaciones domésticas en presencia de su marido. Cuando regresó se mostró animada, aunque seria. El doctor Brown había cogido las facturas en su ausencia y las había sumado. 236 libras, dijo retirando las cuentas, a fin de dejar sitio para el té que les traía Crawford. Tampoco es tanto, pensé que sería mucho más. Mañana iré a la ciudad y venderé algunas acciones para que tu pobre corazoncito se tranquilice. Y no me pongas menos azúcar en el té esta noche, para ayudar al pago de estas facturas. Es mejor ganar que ahorrar, y estoy ganando a una notoria velocidad. Sírveme un buen té, Maggie, pues he tenido un buen día de trabajo. Estaban sentados en la consulta del doctor Brown con el fin de ahorrar combustible. Para aumentar el desasosiego de Margaret, aquella noche la chimenea humeaba. Se había mordido la lengua para no decir nada al respecto, pues recordaba el viejo refrán sobre una chimenea humeante y una mujer gruñona. Pero estaba demasiado irritada por las bocanadas de humo que llegaban hasta su bonita labor blanca, y pidió a Crawford, en un tono más severo de lo habitual, que se ocupara de avisar a un desollinador. A la mañana siguiente todo parecía haberse arreglado. El doctor Brown la había convencido de que su situación financiera continuaba siendo buena,
El fuego ardía mientras desayunaban, y el sol brillaba de modo inusitado en las ventanas. A Margaret le sorprendió oír que Crawford no había podido encontrar a nadie que limpiase la chimenea esa mañana, pero éste le comunicó que había tratado de colocar mejor el carbón para que, al menos ese día, su señora no sufriera ninguna molestia y a la mañana siguiente conseguiría sin falta un desayunador. Margaret le dio las gracias y aprobó su plan de hacer una limpieza general del cuarto, y lo hizo enseguida, pues era consciente de que le había hablado con dureza la noche anterior. Decidió pagar todas las facturas y hacer algunas visitas un poco alejadas a la mañana siguiente, y su marido prometió ir a la ciudad y proporcionarle el dinero. Así lo hizo. Le mostró los billetes aquella tarde y los guardó bajo llave en su escritorio durante la noche. Y por la mañana, los billetes habían desaparecido. Habían desayunado en la salita trasera o comedor, a medio mueblar. Una mujer de la limpieza se hallaba fregando la sala delantera después de la marcha de los desayunadores. El doctor Brown se dirigió a su escritorio y salió del comedor cantando una vieja melodía escocesa. Tardaba tanto en regresar que Margaret fue a buscarlo. Lo encontró sentado en la silla más cercana al escritorio, con la cabeza apoyada en él, y su actitud revelaba el más profundo abatimiento. No pareció oír los pasos de Margaret, mientras ella se abría camino entre las alfombras enrolladas y la pila de sillas. Se vio obligada a tocarle en el hombro antes de conseguir que se moviera. James, James, exclamó asustada. Él la miró casi como si no la conociera. Oh, Margaret, dijo, y cogió sus manos y escondió el rostro en su cuello. ¿Qué ocurre, amor mío? Preguntó la joven, pensando que había enfermado de repente. Alguien ha abierto mi escritorio ayer por la noche, gimió sin levantar la mirada ni hacerle el menor movimiento, y ha cogido el dinero. Era un golpe muy duro, una gran pérdida, mucho mayor que las escasas libras que en las facturas habían excedido sus cálculos, y sin embargo tenía la sensación de que podía sobrellevarla mejor. Vaya por Dios, prosiguió, es terrible, pero después de todo, dijo, tratando de levantarle la cabeza para infundirle todo el aliento de sus ojos dulces y sinceros. Al principio creí que estaba gravemente enfermo, y las incertidumbres más espantosas pasaron por mi imaginación. Me siento tan aliviada de que solo sea cuestión de dinero. Solo dinero, repitió él tristemente, royendo su mirada, como si no pudiera soportar que viera cuánto le dolía. Después de todo, exclamó animada, no puede haber ido muy lejos. Ayer por la noche estaba aquí. El desayunador. Tenemos que enviar a Crawford inmediatamente a la policía. ¿No notaste la numeración de los billetes? Preguntó mientras tocaba la campanilla. No, solo iban a estar aquí una noche en nuestro poder, señaló. Tienes razón. La mujer de la limpieza apareció en la puerta con su cubo de agua caliente. Margaret observó en su rostro como si quisiera leer en él culpabilidad o inocencia. Era una protegida de Christie, que no era nada propensa a pronunciarse a favor de otra persona y solo lo hacía si tenía buenos motivos. Una viuda honrada y decente con una familia numerosa que mantener. A pesar de su traje mugriento, tenía una tez saludable y cuidada, un aire franco y eficiente, y no pareció inmutarse ni sorprenderse al ver al doctor y a la señora Brown en medio de la habitación, perplejos y afligidos. Continuó su trabajo sin prestarles la menor atención. Las sospechas de Margaret recayeron con más fuerza sobre el desayunador, pero no podían dar muy lejos. Los billetes no podían haber entrado en circulación. Un hombre así no podía haber gastado esa suma en tan poco tiempo, y la recuperación del dinero era su primer y único objetivo. Apenas pensaba en las obligaciones posteriores, como la persecución del delincuente y otras consecuencias del delito, mientras ella concentraba todas sus energías en la rápida recuperación del dinero, revisando mentalmente los pasos que debían dar. Su marido seguía completamente desmadejado en la silla, incapaz de colocar sus miembros en una posición que exigiera el menor esfuerzo. Su rostro hundido, desconsolado, anunciaba esas arrugas que un disgusto repentino marca en los semblantes más jóvenes y tersos. ¿Dónde estará Crawford?
Oh, Crawford, exclamó al verlo aparecer por la puerta. ¿Ha ocurrido algo? Interrumpió él, como si la violencia de sus llamadas lo hubiera alarmado hasta hacerle perder la calma habitual. Había ido a la vuelta de la esquina con la carta que el señor me dio ayer por la noche para el correo, y al volver me ha dicho Christie que habían tocado la campanilla para que subiera. Señora, le ruego que me disculpe, pero he venido corriendo. Lo cierto es que jadeaba y parecía muy apesadumbrado. Oh, Crawford, me temo que el desollinador ha abierto el escritorio de mi marido y se ha llevado todo el dinero que guardó ayer por la noche. En cualquier caso, ha desaparecido. ¿Le ha dejado en algún momento solo en la habitación? No podría asegurarlo, señora. Es posible. Sí, creo que sí, ahora lo recuerdo. Tenía que hacer mi trabajo y pensé que la mujer de la limpieza habría venido. Me fui a la antecocina y más tarde vino Christie, quejándose del retraso de la señora Roberts. Y entonces me di cuenta de que el desayunador se había quedado solo. Pero qué barbaridad, señora. ¿Quién iba a pensar que era un ser tan depravado? ¿Cómo conseguiría abrir el escritorio? Preguntó Margaret, volviéndose hacia su marido. ¿Estaba rota la cerradura? Él se levantó como si despertara de un sueño. Sí, no. Supongo que ayer por la noche giré la llave sin mirar. Esta mañana encontré el escritorio cerrado, pero no con llave, y habían forzado la cerradura. El doctor Brown volvió a sumirse en un silencio aletargado y meditabundo. De todos modos, no sirve de nada que perdamos el tiempo con estas preguntas. Vaya tan rápido como pueda a buscar a un policía, Crawford. Sabe el nombre del desollinador, ¿verdad? Inquirió Margaret cuando el criado se disponía a abandonar la estancia. No sabe cuánto lo lamento, señora, pero me puse de acuerdo con el primero que pasó por la calle. Si hubiera sabido. Pero Margaret se había dado la vuelta con un gesto de impaciencia y de desesperación. Crawford se marchó sin añadir nada, en busca de un policía. La joven intentó en vano convencer a su marido para que probara el desayuno. Lo único que quiso tomar fue una taza de té, que bebió a grandes tragos para aclararse la garganta cuando oyó la voz de Crawford invitando a pasar al policía. El agente escuchó todo y dijo muy poco. Después vino el inspector. El doctor Brown dejó las explicaciones en manos de Crawford, que, al parecer, estaba encantado. Margaret se sentía terriblemente inquieta por la impresión que el robo había causado en su marido. La posible pérdida de esa cantidad era ya algo suficientemente malo, pero permitir que le afectara hasta minar su fortaleza y destruir cualquier impulso de esperanza reflejaba una debilidad de carácter que hizo comprender a Margaret que, aunque no deseaba definir sus sentimientos ni el origen de ellos, sí juzgaba a su marido por la actuación de aquella mañana. Debía aprender a no confiar más en sí misma en caso de emergencia. El inspector se volvió repetidas veces hacia el doctor y la señora Brown para escuchar sus respuestas. Fue Margaret quien contestó siempre con frases breves y escuetas, muy diferentes de las largas y entrevesadas explicaciones de Crawford. Finalmente el inspector quiso hablar a solas con ella. La joven le siguió a la otra sala, dejando atrás al ofendido Crawford y a su afligido esposo. El inspector dirigió una severa mirada a la mujer de la limpieza que proseguía su fregoteo sin inmutarse. Le ordenó que saliera, y después preguntó a Margaret de dónde era su criado, cuánto tiempo llevaba con ellos y muchas otras cuestiones que mostraban el rumbo que habían tomado sus sospechas. Margaret se sintió sumamente sorprendida, pero respondió con prontitud a todas sus preguntas y cuando terminó observó con atención el rostro del inspector y esperó a que éste confirmara sus sospechas. Crawford se había marchado y el doctor Brown trataba de leer el correo de la mañana, que acababa de llegar, pero sus manos temblaban de tal modo que era incapaz de seguir una línea. Doctor Brown, dijo el inspector, estoy casi convencido de que su criado ha cometido el robo. Lo juzgo así por su forma de comportarse, por su afán de contar la historia, por su modo de intentar arrojar todas las sospechas sobre el desollinador, cuyo nombre y dirección asegura desconocer, o al menos eso dice. Su mujer nos ha contado que ha salido de casa esta mañana, incluso antes de ir a la policía, así que es probable que haya encontrado el modo de esconder o deshacerse de los billetes. Y dice usted que no anotó su numeración, aunque tal vez podamos averiguarlo. En ese momento Christie llamó a la puerta y, presa de una gran agitación, pidió hablar con Margaret.
Sacó a relucir una serie adicional de circunstancias sospechosas, ninguna de ellas demasiado grave por sí sola, pero tendentes a imputar el robo a Crawford. Temía que le reprocharan culpar a su compañero de trabajo, y se sorprendió al comprobar lo atentamente que el inspector escuchaba sus palabras. Esto la animó a contar numerosas anécdotas, todas ellas en contra de Crawford, que había preferido ocultar a sus señores por temor a que la consideraran celosa o pendenciera. No existe la menor duda sobre el camino a seguir, dijo el inspector, cuando Christie terminó su relato. Usted, señor, tiene que entregarnos a su criado. Los llevaremos inmediatamente ante el juez de guardia. Y existen pruebas suficientes para encarcelarlo una semana. Durante ese tiempo, quizá descubramos el paradero de los billetes y logremos atar cabos. ¿Debo denunciarle? Preguntó el doctor Brown, con una palidez casi cadavérica. Reconozco que es una grave pérdida de dinero para mí, pero luego vendrán los gastos del juicio, la pérdida de tiempo, el... Se detuvo. Vio clavados en él los ojos indignados de su mujer y apartó su mirada de inconsciente reproche. Sí, inspector, dijo. Lo entregaré a la policía. Hagan lo que quieran, hagan lo que crean oportuno. Por supuesto, asumo las consecuencias. Asumimos las consecuencias, ¿verdad, Margaret? Díganos exactamente qué hemos de hacer, exclamó ella con frialdad, dirigiéndose al inspector. Él le dio las indicaciones necesarias para que se presentaran en la comisaría y llevaran a Christie en calidad de testigo, y luego se marchó para encargarse de Crawford. A Margaret le sorprendió ver lo tranquila y pacíficamente que arrestaban al criado. A Margaret le sorprendió ver lo tranquila y pacíficamente que arrestaban al criado. Esperaba oír un escándalo en la casa o que Crawford, alarmado, hubiera huido antes. Pero cuando surgió esto último al policía, este sonrió y le dijo que nada más oír la acusación del agente de guardia, había apostado a un oficial detective cerca de la casa para vigilar todas las entradas y salidas, de modo que no habrían tardado en descubrir el paradero de Crawford si éste hubiera intentado escapar. La atención de Margaret se centró entonces en su marido. El doctor Brown ultimaba sus preparativos para salir a visitar a sus pacientes. Era ostensible que no deseaba conversar. Le prometió volver hacia las 11, pues el inspector les había asegurado que hasta esa hora su presencia no sería requerida. En una o dos ocasiones el doctor pareció murmurar para sí: «Qué lamentable asunto». Empezó a pensar que debía de tener un corazón muy duro, incapaz de sentir como los demás, pues no había sufrido como su marido al descubrir que el criado al que consideraban un amigo era un vil ladrón. Recordó todos los bonitos detalles que había tenido con ella desde el día en que, con unas humildes flores, le había dado la bienvenida a su nuevo hogar, hasta la víspera cuando, al verla fatigada, le había preparado espontáneamente una taza de café. ¿Cuántas veces se había preocupado de tener ropa seca para su marido? Qué ligero era su sueño por las noches, cuán grande su diligencia por las mañanas. No era de extrañar que su esposo lamentara tanto el descubrimiento de la traición. El problema lo veía en ella misma, una mujer cruel y egoísta, más preocupada por la recuperación del dinero que por el terrible desengaño, si se probaba la acusación contra Crawford. A las 11 en punto, el doctor Brown regresó con un carruaje. Christie había considerado que comparecer en una comisaría era una ocasión digna de sus mejores galas, y estaba todo lo elegante que le permitía su vestuario. Pero Margaret y su marido estaban tan pálidos y entristecidos como si los acusados fueran ellos en vez de los denunciantes. El doctor Brown no se atrevió a mirar a Crawford mientras el primero se sentaba en el banquillo de los testigos y el segundo en el de acusados. Margaret tuvo el convencimiento de que Crawford hacía todo lo posible por llamar la atención de su amo. Al fracasar, contempló a la joven con una expresión que ella encontró muy enigmática. No hay duda de que su rostro había cambiado. En lugar de la serena mirada y devota obediencia, había adoptado una expresión descaranada y desafiante. Mientras el doctor Brown, en lugar de la serena mirada de devota obediencia, había adoptado una expresión descarada y desafiante. Y mientras el doctor Brown hablaba del escritorio y su contenido, sonreía de vez en cuando de un modo muy desagradable. Se decretó su prisión preventiva durante una semana, pero como las pruebas estaban lejos de ser concluyentes,
se le puso en libertad bajo fianza. El fiador fue su hermano, un respetable comerciante muy conocido en su vecindad, al que el criado había informado del arresto. Crawford se encontró así de nuevo en la calle, para la consternación de Christie, que se quitó su ropa de domingo mientras regresaba a casa con el corazón afligido, esperando, más que confiando, que no fueran asesinados en sus camas antes de que finalizara la semana. Debe de añadirse que tampoco Margaret se liberaba del miedo acerca de la venganza del criado. Les había mirado a ella y a su marido de un modo tan malévolo y rencoroso mientras prestaban declaración. Pero la ausencia de Crawford dio a Margaret demasiado trabajo para seguir dándole vueltas a sus necios temores. Su marcha dejó un enorme vacío en las comodidades diarias que ni Margaret ni Christie, por mucho que se esforzaran, podían suplir. Y era más necesario que nunca que todo estuviera bien, ya que los nervios del Dr. Brown se habían visto tan afectados al descubrir la culpabilidad de su criado, que Margaret llegó a temer que cayera enfermo. Por las noches se paseaba de un lado a otro del dormitorio, lamentándose cuando creía que ella dormía. Por las mañanas, la joven necesitaba de toda su persuasión para inducirle a salir de casa y visitar a sus pacientes. Jamás había estado tan mal como después de consultar al abogado que llevaba el caso. Margaret comprendió que en todo aquello había algún misterio, pues su marido parecía impaciente por recoger el correo, y se acercaba presuroso a la puerta en cuanto alguien llamaba, y le ocultaba quién era el remitente. Cuando transcurrió la semana, su nerviosismo y su aflicción fueron en aumento. Margaret comprendió que en todo aquello había algún misterio, pues su marido parecía impaciente por recoger el correo, y se acercaba presuroso a la puerta en cuanto alguien llamaba, y le ocultaba quién era el remitente. Cuando transcurrió la semana, su nerviosismo y su aflicción fueron en aumento. Un atardecer, en que las velas aún no estaban encendidas, y él se hallaba sentado junto al fuego, en actitud lánguida, con la cabeza apoyada en una mano y el brazo en las rodillas, Margaret decidió hacer una prueba, a fin de investigar y descubrir la naturaleza de la herida que él escondía con tanto cuidado. Acercó un escabel y se sentó a sus pies, cogiéndole una mano entre las suyas. Quiero que escuches, querido James, una vieja historia que oí en cierta ocasión. Es posible que te interese. Había dos huérfanos inocentes como niños, aunque ya eran dos jóvenes. No eran hermanos, y al poco tiempo se enamoraron, como lo hicimos nosotros, ¿recuerdas? Pues bien, la muchacha vivía con su familia, pero el joven estaba muy lejos de los suyos, si es que no habían muerto. Sin embargo, ella le amaba hasta tal punto que a veces se alegraba de ser la única que se preocupaba de él. A los amigos de ella no les gustaba tanto. Es posible que fueran personas juiciosas e insensibles, y ella una necia. No les agradó que se casara con él, lo cual fue una estupidez por su parte, ya que no podían decir nada en contra de él. Pero una semana antes de fijar la fecha de la boda, creyeron haber encontrado algo. Amor mío, no me sueltes la mano, no tiembles así, solo quiero que me escuches. La tía de la joven se acercó a ella y le dijo: es un presidiario deportado, la boda no puede celebrarse. Pero la joven se puso en pie y dijo: sí, es cierto que él ha conocido ese gran dolor y esa vergüenza. Necesita mucho de mi amor. No le dejaré, ni renunciaré a él, sino que le amaré incluso más que antes. Y puesto que usted, tía, espera recibir la bendición del cielo por tratar a los demás del mismo modo en que le gustaría ser tratada, le pido que no le cuente a nadie. Estoy convencida de que la tía guardó el secreto, porque las palabras de la joven, por algún extraño motivo, la intimidaron. Gracias a Dios, exclamó finalmente. Lo sabes todo y no te alejas de mí. Oh, qué cobarde y mentiroso y ruin he sido. ¿Que si he sufrido? Sí, tanto que he estado a punto de enloquecer, y si hubiera tenido valor habría podido ahorrarme estos 12 largos meses de agonía. Pero es justo que me hayan castigado, y lo sabías todo antes de casarte conmigo, cuando podías haberte echado atrás. No, no podía. ¿Acaso habría roto tu compromiso conmigo si en idénticas circunstancias yo hubiera estado en tu lugar? No lo sé, es posible, pues no soy tan valeroso, ni tan bueno, ni tan fuerte como tú, mi querida Margaret. ¿Cómo podría serlo?
Te contaré algo más. Mi madre y yo fuimos de un lado a otro dando las gracias por tener un apellido tan corriente, pero acordándonos ante cualquier alusión que un modo que solo puede comprender quienes han sido heridos en lo más profundo de su ser. Vivir en una ciudad donde había tribunales de justicia era una tortura, y residir en una ciudad comercial casi peor. Mi padre era el hijo de un respetable clérigo, muy conocido entre sus hermanos, así que teníamos que evitar una ciudad catedralicia, ya que la deportación del hijo de Saint Botolph había llegado con seguridad a oídos de todos. Yo tenía que recibir una educación, por ese motivo debíamos vivir en una ciudad, pues mi madre no podía soportar la idea de separarse de mí y yo acudía a un colegio, no a un internado. Éramos muy pobres para nuestra posición social, éramos la mujer y el hijo de un recluso. Pero cuando tenía 14 años mi padre murió en el exilio, dejando como muchos otros presidiarios de aquella época una gran fortuna. La heredamos nosotros. Mi madre se encerró en su habitación y estuvo un día entero llorando y rezando. Luego quiso verme y me dio su parecer. Los dos nos comprometimos a entregar el dinero a alguna organización benéfica tan pronto como yo fuera mayor de edad. Hasta entonces ahorramos hasta el último penique de los intereses, aunque en ocasiones pasamos grandes estrecheces. Mi educación era tan cara, pero ¿cómo íbamos a saber de qué manera había acumulado aquel dinero? Y al llegar aquí bajó la voz. Nada más cumplir 21 años, los periódicos hablaron con admiración del generoso donante anónimo de ciertas cantidades. Odié sus palabras de elogio, eludía cualquier recuerdo de mi padre, me acordaba de él vagamente, pero siempre enojado y brutal con mi madre. Mi pobre y dulce madre, Margaret, ella lo amaba. Y solo por eso, desde que ella murió, he intentado evocar su figura con cariño. Al poco tiempo de morir mi madre, te conocí, amor mío, mi tesoro. Después de unos instantes de silencio, prosiguió. Pero, oh Margaret, todavía no sabes lo peor. Cuando mi madre falleció, encontré un paquete de documentos legales que hablaban del juicio de mi padre. Pobrecilla, ¿por qué los había conservado? Es algo que no sé. Estaban llenos de anotaciones de su puño y letra, y por ese motivo los guardé. Era tan conmovedor leer sus impresiones de aquellos días que vivió en solitaria inocencia mientras él se hundía cada vez más en el crimen. Escondí el paquete y lo creí en lugar seguro, en un cajón secreto de mi escritorio. Pero ese miserable Crawford lo encontró. Me di cuenta que faltaban los documentos aquella misma mañana. Su pérdida era mucho más grave que la del dinero, y ahora Crawford amenaza con sacar la terrible verdad a la luz, en un juicio que será público, y supongo que su abogado podrá hacerlo. En cualquier caso, ver cómo lo pregonan a los cuatro vientos. Yo, que me he pasado la vida temiendo ese momento, sobre todo por ti, Margaret. Y con todo, si pudiéramos evitarlo, ¿quién dará trabajo al hijo de Brown, el célebre falsificador? Perderé mi consulta, los hombres me mirarán con recelo cuando entre en sus casas, me empujarán a cometer algún crimen. A veces tengo miedo de que sea hereditario. Oh, Margaret, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedes hacer? Preguntó ella. Puedo negarme a denunciarle. ¿Dejar que Crawford quede en libertad sabiendo que es culpable? Sé que es culpable. Entonces, sencillamente es algo que no puedes hacer, dejar que un criminal salga a la calle. Pero si no lo hago, la vergüenza y la pobreza se abatirán sobre nosotros. Me preocupa por ti, no por mí. Nunca debería haberme casado. Escúchame, no me importa la pobreza. En cuanto a la vergüenza, me dolería 20 veces más si tú y yo, por temor o por cualquier motivo egoísta, consintiéramos en proteger al culpable. No pretendo decir que no lo sentiré cuando la verdad salga a la luz, pero mi vergüenza se convertirá en orgullo cuando vea que lo olvidas. Hay algo malsano en ti, querido esposo, por haber tenido que ocultar algo toda la vida. Deja que el mundo conozca la verdad y diga las cosas más terribles. A partir de ese momento serás un hombre libre, honrado y respetable, capaz de trabajar sin miedo. Ese sinvergüenza de Crawford quiere recibir una respuesta a su insolente misiva, exclamó Christie asomando la cabeza por la puerta. Un momento. ¿Puedo contestarle? Dijo Margaret, y escribió. Haga lo que haga o diga lo que diga, solo tenemos una opción.
Ninguna amenaza disuadirá al doctor Brown de cumplir con su deber. Margaret Brown. Ya está, exclamó pasándole la nota a su marido. Así verá que estoy al corriente de todo, y sospecho que sabe algo de tu cariño por mí. La respuesta de Margaret enfureció a Crawford, pero no lo acobardó. Antes de que transcurriera una semana, todo el mundo sabía que el doctor Brown era hijo del famoso Brown, el falsificador. Todo ocurrió tal como él había anticipado. A Crawford le impusieron una dura condena y el doctor Brown y su mujer se vieron obligados a abandonar su casa y trasladarse a otra más pequeña, donde tuvieron que apretarse el cinturón, ayudados por la fiel Christie. Pero el doctor Brown jamás se había sentido tan alegre desde que tenía uso de razón. Ahora sus pies estaban firmemente plantados en el suelo y cada paso que daba tenía asegurado el éxito. La gente afirmaba haber visto a Margaret en los peores tiempos, fregando de rodillas la puerta de su casa. Pero yo no lo creo, pues Christie jamás lo hubiera permitido. Y lo único que puedo decir es que la última vez que visité Londres, vi una placa de cobre con la inscripción Dr. James Brown, la entrada de una hermosa casa. Y mientras la miraba, un carruaje se detuvo en la puerta y una dama salió de él y entró en la casa. No hay duda que era la Margaret Fraser de antaño, con un aire más severo y algo más corpulenta. He estado a punto de decir, mientras contemplaba la casa y recordaba su historia. La vi acercarse al ventanal con un bebé en brazos y todo su rostro se transformó en una sonrisa de infinita dulzura.